¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de esto que es tu talk show Hablemos de Tú. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada en Educación Especial y terapeuta de lenguaje Mónica Lisset Jaimes Martínez. Y bueno, estaremos hablando un poquito de su trayectoria, de cómo es el proceso que la lleva a ella a dedicarse a todo esto y por supuesto de también más detalles, las 10 cosas que no sabemos sobre los trastornos del lenguaje. Aquí los estaremos platicando todos para que si hay alguien en casita interesado y por supuesto también tema muy general por ahí para saber más y conocer más de toda la gente esta que se dedica a diferentes tipos de terapia. Como ya lo saben, Hablemos de Tú se transforma y bueno, más adelante les daremos más detalles. Por lo pronto, comenzamos. Y ya estamos de regreso con Mónica Lisset Jaimes. Ella ya está con nosotros aquí en el estudio y nos viene a hablar de terapia del lenguaje. Así que bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Fanny por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes para responder algunas dudas que tengan acerca de los trastornos del lenguaje. Exactamente, pero a ver, platícame, eres licenciada en Educación Especial y aparte haces, ¿es como una especialidad o cómo? Así es, nosotros, yo estudié en el IMSET y pues la licenciatura es en Educación Especial en Atención Auditiva y del Lenguaje. Yo atiendo lo que son las personas sordas, pero también vemos algunas alteraciones en el lenguaje. Ah, ok. Y por ejemplo, la carrera en sí de Educación Especial, ¿cuánto tiempo es? Dura 4 años la carrera y mientras duramos estos 4 años tenemos lo que son la teoría y la práctica. Acudimos continuamente a las escuelas para brindar lo que son prácticas educativas desde un inicio. Ajá, ok. ¿Y el proceso para ser terapeuta en lenguaje, cuánto tiempo es? Pues son dos años son de carrera de tronco común, así le llamamos. Y los otros 2 años ya son como encaminados a lo que es la especialidad de audición y lenguaje. Ah, ok, muy bien. Y entonces, sí, ¿qué es un terapeuta de lenguaje? O sea, ¿cómo se prepara principalmente? Pero aparte, ¿quiénes son tus clientes? ¿Quiénes pueden ser tus pacientes? Mira, muy buena pregunta, Fanny. Nosotros normalmente se piensa que la terapia de lenguaje lo pueden atender solamente los niños, pero también hay algunos adultos que pueden atender alguna alteración, especialmente ahora. Fíjate que quisiera compartirles, estoy atendiendo a una persona adulta que tuvo un infarto cerebral y tuvo una afasia, entonces estamos trabajando con ella. Todas las personas podemos llegar a adquirir un trastorno en el lenguaje. Ah, ok, exactamente. ¿Y tú dónde atiendes? ¿Trabajas en algún lugar en particular o atiendes de manera independiente? Trabajo en una escuela en las mañanas, es una escuela de audición y lenguaje en la cual atendemos niños sordos y también atendemos a una gran población de niños que asisten a otras primarias, ya sean colegios o escuelas públicas. Y bueno, atendemos también lo que son trastornos en el lenguaje. Ah, ok, muy bien. Sí. Oye, y de manera independiente, ¿dónde tú atiendes? También por las tardes atiendo mi consultorio particular, me encuentran en el Boulevard García de León número 280 en la colonia Chapultepec Sur. Ah, muy bien. Ahí me pueden atender. Exacto, y bueno, mencionas que en la escuela esta que trabajas atiendes a niños y dices a niños sordos. Y bueno, en este sentido, ¿cuál es el tipo de terapia? ¿Es que es como con señas y eso? Sí, de hecho la escuela se le llama bicultural, trabajamos un sistema diferente en el cual atendemos todas las necesidades educativas que requieren las personas sordas, atendemos desde lo que es estimulación temprana hasta niños de 13 años, 12 años, en el cual les dotamos tanto del sistema de lenguaje de señas mexicanas como también la cuestión de oralización. Atendemos esos dos aspectos y para comentarte, además de atender las personas sordas ahí en la escuela, también atendemos problemas en el lenguaje
aunque no sean niños sordos, atendemos lo que son niños que no tienen ninguna discapacidad, pero van en preescolar y, por ejemplo, tienen algunas fallas en la articulación. En vez de decir perro, dicen pelo, por ejemplo. A este tipo de niños también damos atención. Ajá. Y a ese tipo de fallas, por ejemplo, que no son como a lo mejor, que no es un síntoma muy profundo como sería la falta de audición, ¿cómo se les llama? A eso se le llama dislalia. Dislalia. Es uno de los trastornos más comunes que tienen los niños, sobre todo en edad preescolar. Las maestras de segundo o tercer año es cuando empiezan a notar que hay alguna alteración, y es cuando los niños no pronuncian bien algunas palabras, ya sea que omitan, sustituyan, distorsionan o insertan una palabra por otra. Por ejemplo, en la palabra perro, hay algunos niños que omiten la R, dicen peo. O por ejemplo, cuando sustituyen, dicen la L en vez de la R, en vez de decir perro, dicen pelo, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Ajá, exactamente. Y en este caso, ¿a qué edad tú recomiendas que ya se les empiece a tratar? Es decir, quizá desde que están empezando a hablar ya se nota algún tipo de trastorno, ¿o a qué edad tú dices es el momento oportuno para trabajar con ellos? Mira, por lo general los niños que siempre nos canalizan a la atención de terapia de lenguaje es a partir de los 4 o 5 años, que es cuando empiezan a ver que hay alguna alteración en su lenguaje. Sin embargo, hay otros casos en niños que, por ejemplo, aún no adquieren la habilidad para comunicarse con las personas, ya sea por señas o por lenguaje, y es ahí donde a partir de los 2 años los papás deben de buscar un sistema o un especialista para saber, bueno, ¿por qué mi hijo no está hablando como los demás niños de su edad? Exactamente, porque yo conozco un caso de una pareja que tiene 2 hijos, bueno, uno más mayor, el mayor, haz de cuenta, pues habla súper bien y juega y brinca y todo. Y entonces el menor igual, o sea, lo sigue mucho en el tema de los juegos, pero en el hablar ya va a cumplir 3 años y todavía no tiene como una línea de comunicación muy definida. O sea, de hecho, hasta los 2 años todavía a la mamá le decía mamá y al papá también le decía mamá. O sea, era mamá todo lo único que decía. En ese sentido, ¿tú crees que ya requieren llevarlo a terapia de lenguaje? Sí, Fanny, es una etapa muy importante, como te comentaba, no solamente a los 4 años, sino si a partir de los 2 años empezamos a ver que no hay una intención comunicativa o vaya que su lenguaje va un poco atrás o muy atrás que los niños de su edad, entonces cuando debemos de buscar un especialista. Ajá, ok. Sí, es importante porque aparte, bueno, a mí, por ejemplo, en este caso que es muy cercano a mí, bueno, sus papás de pronto lo ven como gracia o como, ay, ok, ya después hablará bien o le da flojera hablar o yo no sé, pero sí es bien importante porque al ratito, por ejemplo, vamos a llevar el caso a que ahorita tiene casi 3 años y apenas está como soltándose a decir algunas palabras diferentes a mamá, que es lo que siempre ha dicho únicamente. ¿Qué va a pasar con este niño si no es tratado con terapia de lenguaje a futuro? Pues mira, muchas cosas, entre ellas la cuestión emocional del niño. Cuando van creciendo y se encuentran en preescolar, empiezan las burlas con sus compañeritos, entonces esto puede derivar que el niño tenga una baja autoestima y posteriormente, si este niño no se atiende en cuestión del lenguaje, en la edad primaria llegan a tener algunas alteraciones en el aprendizaje, entonces se aúna y se acentúa más el tipo de trastorno. Entonces no solamente el niño va a tener el trastorno del lenguaje, sino también el trastorno en el aprendizaje, porque así como ellos hablan, así escriben. Entonces hay que evitar unos posibles trastornos en el futuro. Wow. Oye, y a ver, por ejemplo, este tema, yo fui muy criticada ya ahorita que dijiste esto de que como hablas, escribes, cuando yo estaba chavita, yo al mismo tiempo que iba escribiendo, iba hablando, ¿no? Así, querido Santa, no sé qué, o sea, en voz alta, vaya, y entonces en mi casa mis hermanas pues se burlaban de mí o así, pero eso ¿qué significa, por ejemplo? Pues más que nada yo siento que
Pues no tenías ningún problema, yo creo, Fanny. No, pero, o sea, bien, como hay había sí, como alguna necesidad de escucharme sí. para... Sí, era como un reforzamiento el tuyo para escucharte y Ajá, anotar la grafía, sonido, grafema, es lo que le llamamos ajá, en la escuela, a los ajá. maestros. Pero eso no está mal. No, para Ay, nada, perdón. no te preocupes, Fanny, todo está bien. Y así, ok, ya es como hacerme así, ya sabes. No, Sí, porque sí es importante, bueno, este tema sí. que tocas. También aparte, bueno, ya ahora que lo mencionas, supongo que tiene que ver con los procesos de aprendizajes individuales, ¿no? Cada Sí, quien utiliza de manera cognitiva algún tipo de manera personal de aprender o de hacer las cosas. exactamente, cada quien tiene como su estrategia para llegar al aprendizaje. Algunos son kinestésicos que requieren de estar Ujú. en constante movimiento. Hay Ajá. otros que son auditivos que aprenden solamente a través de lo que el maestro va escuchando. O bien Ujú. están los visuales que necesitan estar viendo tanto imágenes o leer para poder tener el conocimiento. Ajá, como ir relacionando, ¿no? Como, por Así es, ejemplo, cuando estás aprendiendo inglés, que te ponen el libro, ¿no? Un libro y book, la palabra book. Y exacto, entonces ya vas relacionando a partir de la de la imagen imagen. y es también como un método de aprender. Mira, pues es muy, muy interesante todo lo que abarcan. Y bueno, esto es en el tema de los niños. Y por ejemplo, alguien que como lo mencionas ahorita, una persona adulta, que a partir de alguna experiencia, de algún infarto o algún accidente, pierde la capacidad de comunicarse verbalmente o la capacidad auditiva. Es complicado hacerle como todo este cambio de que ahora se comunique de manera diferente. Depende en gran medida cuál es el nivel de lesión o afectación que haya Ujú. tenido, sobre todo si tuvo una lesión en el sistema nervioso central. Necesitamos saber realmente cuánto fue la afectación y también depende de la edad que tenga el paciente. Por ejemplo, mi paciente tiene una edad de 28 años y su recuperación ha sido muy buena, ha ido avanzando. No es lo mismo que hubiera sido, por ejemplo, una paciente de 70, 80 años. Quizás su desarrollo en cuanto a evolución sería un poquito más lento. En cuestiones auditivas, un niño que haya tenido lenguaje, que haya escuchado las primeras edades y posteriormente pierde la audición, es más fácil que él se reincorpore y llegue a oralizarse a un niño que haya nacido sordo y que no haya tenido restos o una memoria auditiva. Claro. Ah, ok. Así es. Entonces, bueno, aquí también continuamos con el tema del maquinón que es nuestro cuerpo, ¿no? Y el tema Sí. de cómo el cerebro, a través de todas estas Conexiones. conexiones neurológicas, va armando toda una estrategia para ya de pronto en automático, ¿no? Y ya vamos actuando por la vida como de manera automática, Así sin es. tomar en consideración toda esta información que definitivamente es muy interesante. Sí, claro que sí, Fanny. Muy bien. Muy bien, Mónica. Y bueno, a ver, platícanos qué más, que a ti como mujer, como persona, ¿cómo es que decides adentrarte al mundo de la terapia del lenguaje? Pues mira, yo estaba estudiando administración de empresas en el Tecnológico de Morelia Ujú. y yo tengo un hijo, ahorita tiene 12 años de edad y pues tenía un año cuando yo empecé a estudiar en la universidad. Me di cuenta que tenía una parálisis cerebral y empecé a llevarlo a sus terapias. A mí me empezó a llamar mucho la atención todo este rollo de la terapia del lenguaje y las terapias físicas, la rehabilitación. Entonces decidí salirme de la carrera, ya estaba en segundo año, decidí salirme para poder estudiar esto y apoyar tanto a mi hijo como para otros niños también. Yo veía mucho la necesidad de algunas mujeres, vi muchísimos casos y me llamaba mucho la atención, me movían emocionalmente y yo al ver la evolución que tuvo mi hijo con las terapias, me llamó mucho la atención estudiar para mi hijo, pero también así como mi hijo evolucionó, me llamaba mucho la atención pues apoyar a otras personas para que tengan una mejor calidad de vida.
Exactamente, y cuando lo conviertes en algo tan personal se vuelve un trato mucho más humano con los pacientes, que es lo que buscamos todos a través de la terapia. Y vamos a ir un corte, no sin antes enviarle un saludo a Claudia Ibed, ella es amiga de las dos que estamos aquí en el estudio. Un saludo, Claudia, y vamos a un corte y regresamos. Mi sueño es pintar, pero no solo para mí. Parece que nadie lo entiende. ¿Cómo hacer posible que todos vean lo que yo quiero? Ahora lo sé. Voy a pintar la ciudad de mis sueños. Coca-Cola Cero. Haz lo posible. Con Mujer tiene beneficios. La palabra crédito suena como que hoy, como que no voy a poder. Y no, la palabra crédito es una ayuda, un empujoncito a lo que tú quieres emprender. Informes al 01800-266-8446 y así como Cristina, vuélvete una mujer microempresaria. Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso. Las cosas que pasan detrás de cámaras, y ustedes se dirán cuenta, se divertirían muchísimo. Y bueno, invitarlos a participar aquí. Pueden ver nuestro puerquito del Teletón. Ya en diciembre, ya falta poco, pero ya pueden estar donando, haciendo sus aportaciones y toda este apoyo. Nosotros aquí en Radio Tele, bueno, una empresa socialmente responsable, sin lugar a dudas, pues apoyamos todas estas causas y por supuesto nos sumamos al Teletón e invitarlos a que apoyen esta noble causa, así como todas las causas que ameriten cierto apoyo, cierta conciencia social, ¿no? Así y bueno, es. me compartías antes del corte el tema de cómo fue que llegaste tú a la terapia del lenguaje. Muy interesante, que es a partir de una necesidad, digamos, personal. ¿Y cómo ha sido para ti este crecimiento? Ahora ya dices que tu hijo tiene 12 años. Sí, ya tiene ¿Cómo 12 años. fue todo tu proceso para llegar? Pues sí ha sido un proceso largo y la verdad yo a veces platico con mis papás, a veces tenemos un mismo lenguaje, yo a veces le comento a los maestros que necesitamos tener cierta conciencia, porque a veces los papás venimos con mucha sensibilidad y muchas emociones, entonces llegamos a las escuelas y en las escuelas nos encontramos con reclamos, con a veces que no nos comprenden. Entonces les comento mucho esto a los maestros, que debemos de tener cierta sensibilidad para hablar con ellos, porque uno está a flor de piel. Ajá, exacto. Entonces sí ha sido un proceso largo, pero también muy gratificante. ¿Por qué? Porque cuando un niño normal, por ejemplo, empieza a caminar, empieza a correr, pues sí, le aplaudimos y nos da mucho gusto. Uh-huh. Pero en nuestros casos, de nuestros niños con alguna discapacidad, trabajamos arduamente y muy duro para poder que ellos lleguen a hacer ciertas actividades que para otras personas puede ser algo normal. Entonces yo recuerdo que el día en que mi hijo caminó tenía como 1 año, 8 meses, uh-huh. Teníamos 10 meses de terapia, de hacerle todos los días. Entonces cuando caminó, o sea, Fanny fue así de llorar casi todo el día, pero de la emoción, ajá, por el esfuerzo tanto por parte de mi hijo como el mío de vencer este gran reto. Yo les comento a los padres de familia que no vean el problema o la discapacidad como un problema, sino más bien como un reto en el cual nos enfrentamos día a día, y este reto pues va a durar toda la vida, porque a veces pensamos hasta el día que mi hijo camine ya voy a ser la mamá más feliz del mundo. Exacto. Pero resulta, estoy tapando el micrófono, resulta que nuestro hijo ya camina, pero luego se presenta el problema del lenguaje. Bueno, lo tiene el problema del lenguaje y resulta que ya habla súper bien, pero se enfrenta a la situación de la escuela, ¿no? Que no, ajá, aprende y todo eso. Entonces yo le comento a los padres de familia, pues siempre va a ser un reto constante, pero hay que hacerlo y enfrentarlo de la mejor manera y de forma pues positiva.
Claro, claro, y en ese sentido también, aquí lo importante es, tú como terapeuta, bueno, encuentras como o para ti estás ahí al lado, ¿no? De tu hijo. Pero también lo que aquí en Hablemos de Tú y desde que hemos anunciado ya este cambio de visión que tenemos aquí en el programa, que a futuro vamos a tener una transformación muy importante, es este tema de bueno, si tú no tienes los medios o, por ejemplo, más que los medios, el tiempo, sí acudas con un profesional para que te oriente. Siempre el estar acompañado de un profesional te va a dejar muchos mejores resultados, porque bueno, como bien lo digo, tú tienes a tu hijo ahí, pero quizá otras mamás, otros papás, pues dicen, híjole, y ahora, y los costos, y bueno, estar todo el día a lo mejor haciéndole la terapia, y como dices tú, a lo mejor esperan ver resultados en un mes, cuando son procesos que con amor y con cierta disciplina y constancia pues se van logrando, ¿no? Claro, Fanny, y pues para esto tanto hay centros de especialización como consultorios particulares, también hay centros de atención por parte del gobierno, como es el CRE, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que se encuentra por Policía y Tránsito. Existen otros por parte del DIF, por ejemplo, en el Domo, así le llaman, está cerca del Estadio Morelos. Okay. Está la Escuela de Audición y Lenguaje, también donde brindamos terapia de forma gratuita, inscribiéndose los niños a esta escuela. Okay. Entonces, sí, aquí lo importante es que si ustedes ven que su hijo tiene un retraso significativo en su desarrollo del lenguaje, acudan directamente a un especialista, no dejen pasar más tiempo, porque mientras más pronto se atienda a su hijo, más rápido va a ser el avance. ¿Y para qué esperar, como mencionábamos hace rato, esperar a que sufra algún tipo de bullying o una situación de baja autoestima o problemas en el aprendizaje? Claro. Pues vamos a atenderlo de la forma más oportuna. Exactamente, y bueno, ahí están las opciones, o sea, definitivamente yo creo que bueno, si por una parte la economía es el problema, ya vimos, ya nos está comentando Mónica que hay muchas opciones, ¿no? Donde pueden ir, donde pueden acudir, donde pueden buscar una alternativa de apoyo, donde se les pueda estar dando todo este proceso. Y bueno, ahora si tú como terapeuta y que, por ejemplo, te llega un chavito, ya nos platicaste tu experiencia con tu hijo, que bueno, obviamente la vivencias de una manera mucho más personal, pero coméntanos acerca de algunos pacientes o algún paciente que hayas dicho wow con su evolución o que te haya realmente tocado el alma. Mira, hay varios casos. Una de mis especialidades es el autismo. Ajá. Recuerdo, les voy a comentar de dos casos. Uno trabajaba para una asociación y este es un alumno que a la fecha a veces veo a su mamá y a él. Él tiene autismo y además es ciego. Entonces yo cuando fui a la comunidad lo encontré totalmente incomunicado, no controlaba esfínter, tenía 8 años. Entonces empezamos a darle la atención adecuada. Tanto vencimos la cuestión de la ansiedad porque él se rasguñaba por la cuestión de la ansiedad de que quería comunicar sus necesidades y que estaba en un mundo donde nadie podía entrar. Entonces, desde que entramos a su mundo y empezamos a dotarle de un sistema alternativo en la comunicación, él empezó a comunicarse y ahorita ya a la fecha ya empieza a decir, él puede hablar de forma oral y ya le dice, por ejemplo, a su mamá, mamá, quiero agua, mamá, tengo hambre. Entonces, es una satisfacción muy grande la que sentimos. Y el otro caso es de un niño con autismo, él es Asperger, y nos comentaba su mamá un día llorando, él lleva un sistema alternativo en la comunicación que se llama PEX. Y bueno, posteriormente de este sistema alternativo en la comunicación, él llegó a tener un lenguaje oral y la primera palabra, la primera cosa que le dijo a su mamá fue un día en la noche y le dijo, mamá, te quiero mucho. Entonces, ese día nos habló la mamá llorando de que Alex por fin había vuelto o por fin habló. Ajá. Y fue para decirle, mamá, te quiero mucho. Wow. Entonces, la verdad es maravilloso y lleno de satisfacciones este trabajo. Sí, claro, bueno, no, seguramente. Y además creo que cada experiencia como terapeuta te debe de llenar, además de satisfacciones, pues de aprendizaje, ¿no? Porque cada
cada paciente es completamente diferente, sus necesidades son diferentes, entonces en ese sentido pues te vas creciendo en la cuestión de saber cómo ir atacando cada situación. Ahora, el tema del lenguaje de señas también lo manejas tú. Sí, también, muy poco, la verdad me cuesta mucho trabajo, tanto cualquier idioma, inglés, español, Exacto. Lengua de señas, sí es un poco complicado. Normalmente la gente piensa que lengua de señas es mímica, pero la verdad es que es toda una lengua, tiene su propia gramática, y está la lengua de señas mexicanas, lengua de señas Estados Unidos, lengua de señas Argentina, o sea que cada país cuenta con su propia lengua, y pues también, como te comentaba, Fanny, lleva su propia gramática. Normalmente nosotros manejamos lo que es español, verbo y predicado, y ellos utilizan otro sistema de gramática. Por ejemplo, para decir en español, la mesa es de color rojo, en lengua de señas tienes que decir rojo mesa. O sea, como que le inviertes y quitas muchos artículos. Claro, Sí, es muy complejo, pero es muy bonito, muy rico. La verdad tiene este tipo de lengua, la verdad es muy interesante y pertenece al patrimonio cultural de la humanidad, si no mal recuerdo, pero sí es algo muy importante y forma parte de la cultura sorda. Exacto, pero bueno, aquí también un tema que me parece importante rescatar de lo que acabas de comentar, como, de alguna manera estamos trabajando siempre por los derechos humanos, por la igualdad, por integrar, por todo esto, pero hasta ahí mismo me parece que hay cierta desigualdad, porque ¿por qué hay diferente lenguaje de señas? O sea, debería de ser como un lenguaje universal, ¿no? Donde no importa que un mexicano que solo habla con lenguaje de señas fuera de Estados Unidos y lo pudieran entender perfectamente. Claro, de hecho, sí hay un sistema universal, pero aún como tiene muy poco esta lengua, entonces apenas se está desarrollando y se está llevando a todos los países. Pero sí es un tema muy interesante y a lo mejor quizá complicado, porque también el lenguaje forma parte de la cultura, de una cultura. Claro. Entonces, si se hace universal, ¿dónde quedaría, por ejemplo, la lengua de los mexicanos? La lengua, por ejemplo, de los argentinos, ¿no? En Estados Unidos, por las cuestiones culturales, cambiaría quizá un poco lo que es la lengua. Pero bueno, sí, muy interesante. Sí, me convenciste tantito. No, porque de verdad sí me parece muy interesante. Digo, yo conozco a muchos grupos de gente que se dedica a estos temas de la integración y todo, y entonces había un día que me compartía una experiencia, me decía, oye, ella trabajó muchos años para migración en Estados Unidos, o sea, con los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Y entonces de pronto se viene para acá para trabajar con el Ayuntamiento de Morelia en estos temas, ¿no? De integración y de todo. Y me dice, Fanny, estoy muy sorprendida porque resulta que hubo un evento donde la idea era que la sociedad conociera y se interesara o dar a conocer de qué manera puedes integrar a la gente que está en silla de ruedas, a los inválidos. Y resulta que, dice, en el evento había pura gente en silla de ruedas, puros inválidos. Entonces, ¿cómo? O sea, como que hay cierta incongruencia entre te quiero integrar, pero no te invito a mi evento, o cómo es, ¿no? Y en este tema del lenguaje de señas me parece muy similar en el tema de la integración, y que entiendo perfectamente las raíces, las bases fonéticas y todo eso, pero finalmente es un lenguaje de señas. O sea, ahí como que realmente, si dices rojo mesa, pues en Estados Unidos dices rojo mesa. O sea, no hay como una intención de modismos, tanto mexicanos como modismos americanos, ¿no? Bueno, ese es mi tema, pero a mí porque me encanta el debate, nada más. No, muy bien. Pero bueno, muy bien, en este momento de debatir vamos a ir a un corte y regresamos con las 10 cosas que no sabías de los trastornos del lenguaje. No le cambies.
Además, en Fiesta Americana y Fiesta Inn tenemos la promoción del año. Viaja, 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 viaja. Viaja. Solo por hospedarte te damos un certificado con el que recibes al instante desde vacaciones, millones de puntos, boletos con Volaris y hasta increíbles autos. Y con Santander Fiesta Rewards, un certificado adicional. Tú como yo, descubre Viaja, la forma más fácil de viajar con Fiesta Americana y Fiesta Inn. Cuando la música se transforma en ciudad y envuelve tus sentidos. Vive la mejor música del mundo del 14 al 30 de noviembre. Sé parte del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Michoacán, trabajo y desarrollo. Hola, ¿cómo Hola. estás? Te presento a Roberto. Hola Roberto, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Yo soy un fiel creyente de que el amor a primera vista sí existe. Por eso desde que conocí a Chuli hace 2 meses, decidimos irnos a vivir juntos. Y más ahora que... ¡Que van a ser abuelos! ¡Abuelitos! Nuevo Vento con Climatronic. Nuevo Vento está de tu lado. El poder de la innovación. Volkswagen, das Auto. En busca. Clasificados gratis. ¿Quieres vender? Oye, mi gente, tengo los chocolates con leche condensada, con 10 cubetas de leche cada uno, a 10 pesitos, 3 por 25. Los chocolates sacan premios, sacan lavadora, licuadora, estufa eléctrica, mini componente y a fin de año una jipeta. ¿Qué hago yo aquí con esta gente? Yo no soy de esta familia. Me tengo que ir de aquí. Agarrar mi guitarra y chao, me fui. Total, aquí a nadie le importo. Aunque bueno, a mamá algún día sí me la llevaría. Y a papá de vacaciones por ahí, para que le haga compañía. Y a Juan, para que me arregle el celular. A lo mejor nos tendríamos que escapar todos juntos, ¿no? Integrarnos alimenta tu felicidad. Vamos al cine. Sol, feria. Águila, cine. Sol, montaña rusa. Águila, carritos chocorros. Sol, ensalada. Águila, tacos. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Planifica, es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate. Es gratis. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República. Michoacán, trabajo y desarrollo. Ya estamos de regreso completamente en vivo, jueves casi viernes, ya casi, ya huele a fiesta, ya huele a Navidad. A mí desde ahorita yo ya quiero mi ponche porque aparte está lloviendo, entonces un ponche ahorita con canelita nos caería muy muy bien. Y por supuesto el tema de la Navidad a mí me encanta, ¿no? ¿Tú qué haces en Navidad, Sí, Mónica? pues me la paso con mi familia, es como un Ajá. día especial donde tenemos que convivir con la familia, con los abuelitos, los tíos. Exacto, sí, me parece que es muy cultural aquí en México, como que Navidad y Año Nuevo familiar. No, bueno, particularmente sí, tengo amigos que hacen como Navidad con la familia y Año Nuevo con los cuates y la fiesta, el reventón. En mi caso personal sí soy, bueno, de mueganito con mi familia, Navidad y Año Nuevo. Y bueno, nada más aquí por por abordar el tema, pero bueno, y viendo que ya en Navidad, en las Navidades en diciembre iniciamos nueva temporada de esto que ya no va a ser Hablemos de Tú. Por ahí búsquenme en mis redes sociales para que estén opinando acerca de esta nueva temporada en el cual, ya lo dijimos el programa pasado, vamos a estar hablando de conciencia social, vamos a estar hablando de temas alternativos, holísticos, místicos, medicina tradicional, vamos a estar hablando con asociaciones civiles que están haciendo algo por mejorar la situación y la calidad de vida de algunos grupos sociales. Entonces, bueno, se viene una temporada muy, muy interesante y por supuesto yo muy feliz con mi vestido del día de hoy, agradeciendo a Plaza París, de allá mis amigos de Irapuato, Guanajuato, que es, como ya saben, ellos dijeron: Fanny, nosotros te vamos a vestir muy guapa cada programa, y lo están logrando. Muchísimas gracias. Un saludo, por supuesto, también a toda la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales. Ya saben, estamos por Canal 8 de Telecable Triple Play, pero también nos pueden encontrar a través de internet en la página de Radio Tele, y por supuesto también a través de
de nuestras redes sociales personales, Fanny Citro, en Twitter, Fanny-Citro, en mi canal de YouTube, Fanny Citro también. Entonces, bueno, por ahí búsquenos, estén en contacto con nosotros y por supuesto que también que nos digan, nos compartan qué les gustaría ver en esta nueva temporada de Hablemos de Tú, que no se va a llamar Hablemos de Tú, eso ya nos ha quedado muy claro. Y nada más que estamos por ahí pidiendo su opinión a ver qué nombre les gustaría que llevara este nuevo programa. Ya tenemos nombres candidatos, Mónica, entonces a ver cómo se va dando esta dinámica para elegir el nombre oportuno para esta nueva temporada. Y bueno, ya estamos aquí dispuestísimas a tocar las 10 cosas que no sabías acerca de los trastornos del lenguaje. Así es, ¿Sale? Y a ver, Moni, arrancamos con la primera. Arrancamos con el puesto número 1. Ajá. El lenguaje es una función superior de nuestro cerebro. Es, por tanto, una adquisición específica de la especie humana, siendo su expresión más habitual el lenguaje oral, aunque esta no es la única forma de manifestarse, ya que, como habíamos comentado anteriormente, está la lengua de señas, o también están el uso de, por ejemplo, PECS o algunos otros sistemas alternativos en la comunicación que se usan en las tablets. Ah, ok. Se usan muchas aplicaciones, ¿no?, para hacer este tipo de... Oye, a ver, ¿y el lenguaje de los ciegos, el de Braille, también va dentro de este tipo de terapia? También, sí. También es otro sistema en la comunicación. Y aquí lo que quiero hacer énfasis en este punto es de que somos la única especie del reino animal que somos capaces de tener un lenguaje. Es decir, todos los demás animales del reino animal llegan a comunicarse, pero no tienen un lenguaje como tal. Y el que más utilizamos a nivel mundial, pues es el lenguaje oral. Claro. ¿No? Digamos que ese es de hecho, forma parte de una función superior, una función psicológica superior que tenemos solamente los seres humanos. Wow, buenísimo. Digamos que es otro de los detalles que nos separa de los animales, que bueno, desde mi perspectiva también me parece que los animales en su manera de comunicar también tienen como todo un sistema muy interesante, ¿no? De saber, por ejemplo, los lobos, ¿no? Como con un aullido se conectan y entonces escuchas un aullido de uno y a ratito ya hay 10 contestando y entonces ese también es un lenguaje, exactamente, ¿no? O por ejemplo los delfines también se ha demostrado que tienen diferente tipo, por ejemplo, de frecuencias para manifestar diferentes situaciones, pero digamos que el ser humano es el único que utilizamos el lenguaje para manifestar tanto nuestros deseos, necesidades, pensamientos, etcétera. Lo usamos para reforzar nuestro pensamiento. Y los animales quizá lo hacen para satisfacer algunas necesidades básicas. Los perros, todos los animalitos llegan a tener un sistema de comunicación. Pero el ser humano utilizamos el lenguaje para almacenar o llevar a cabo un pensamiento y a manifestar pues nuestros deseos, como te comentaba, nuestras necesidades, qué es lo que sentimos, pensamos, etcétera. Exacto, buenísimo. La verdad es que es extraordinario este tema y qué afortunados somos en tener esta capacidad de comunicación y como tú lo mencionabas en tu experiencia con tu hijo, cómo es esta parte de estarlo apoyando en el sentido de que vaya evolucionando y aprendiendo y bueno, es maravilloso. Vamos a ir al punto número 2 que dice, algunos experimentos efectuados durante la gestación señalan que el inicio del aprendizaje de la lengua por el ser humano se produce ya durante el tercer trimestre de la gestación. Los primeros sonidos del lenguaje exterior llegarían al feto a través del líquido amniótico que lo envuelve. Para entonces, el oído ya está suficientemente desarrollado para percibir los primeros sonidos y el proceso de aprendizaje puede darse por iniciado en condiciones normales. Mira qué tema tan interesante este. Y bueno, de ahí viene como todo este mito mito realidad, ahora ya me queda claro, que cuando las mamás están embarazadas y entonces que les dicen, no, ponles música de Vivaldi para que sea más inteligente, un rollo así. Entonces quiere decir que sí ya reciben como las vibraciones. Sí, claro, y mira, sí es importante este tema que manifiestas. Por ejemplo, en el caso de Mozart, se ha comprobado que las mismas frecuencias
que llevan sus melodías son las mismas o muy parecidas que lleva nuestro sistema cardíaco y el cerebro funciona por cuestiones químicas y eléctricas. Ajá. Entonces el niño al estar escuchando, pero más que nada las vibraciones que se produce a través del sonido, nos llegan a una cuestión neurológica y le genera cierto bienestar. Entonces sí es cierto, bueno, por lo que yo he leído, que sí los niños nacen siendo un poquito más inteligentes que los niños que, por ejemplo, no escuchan. Y fíjate que ahorita quisiera hacer mención de un experimento que vi hace un tiempo en un programa de televisión, donde llevaban a 3 papás que acababan de nacer sus bebés. Uno hablaba español, otro hablaba inglés y el otro francés. Pues resulta ser que los bebés, cuando lloraban, se acercaba, por ejemplo, el niño lloraba, sus papás hablaban el español. Se acercaban enfermeras, incluso personas diferentes, a hablarles, por ejemplo, el inglés y el bebé seguía llorando, francés y el bebé seguía llorando, pero cuando hablaban el español, o sea, el idioma que había escuchado, el bebé se tranquilizaba. Entonces fue cuando empezaron a descubrir, bueno, entonces, además de escuchar el sonido, de discriminar el sonido, si hay una capacidad innata de los bebés que están en gestación de poder descifrar o interpretar o conocer su código lingüístico. Ajá. ¿No? Muy interesante. Sí, no, sumamente interesante. Y bueno, por supuesto que esto, o sea, toda esta serie de investigaciones, me imagino hecha por expertos, dándoles un seguimiento completamente adecuado para llegar a una conclusión que es esa, ¿no? Que se comprende perfectamente. Muy bien, ¿y cuál es el punto número 3? Pasemos al número 3. Se puede decir que un trastorno del lenguaje es cuando el desarrollo del lenguaje no sigue el patrón habitual que la naturaleza ha diseñado para el ser humano. Ok, sí, y entonces, pero por ejemplo, hay niños que nacen, por decir, escuchando y paulatinamente vaya habiendo una pérdida, ¿eso sería un trastorno? El trastorno es cuando el nivel de desarrollo del lenguaje va por debajo de la normalidad. Okay. Para darles más o menos una referencia, como a los 4 o 5 meses los niños empiezan a tener guturizaciones, es decir, empiezan a decir algunos soniditos. A partir de los 6 meses empieza lo que es el balbuceo, mamá, ta, ta, ta. A partir del año empiezan a decir mamá, papá, leche, etcétera. Después del año y medio de edad, ya el niño ya puede ser capaz de decir 2 cosas, mamá, agua, mamá, leche. A los 2 años, el niño ya conoce un máximo de 100 palabras. Y así nos vamos viendo poco a poquito, pero por ahí una referencia. Guau, me encanta porque la mamá siempre, sí. No, o sea, pero ¿eso a qué se debe? ¿A qué se debe que de manera más natural salga mamá antes que papá, por ejemplo? A lo mejor porque la mamá estamos más dura y dale, sí, mamá, y queremos ganarle al papá. Sí, exacto, mamá, sí. ¿No? Y el niño está bien, mamá. Exacto. Sí, no sé, la verdad, quizá yo siento que parte tiene que ver esta cuestión de qué es lo que le estamos diciendo más de forma constante. Yo creí que sí había como una explicación, digamos, a lo mejor más profunda o más sofisticada, pero bueno, si sale es porque la mamá está ahí, mira, hasta que diga mamá el chamaquito. Muy bien, vamos a un corte y continuamos. Esto es Hablemos de Tú. Evita el exceso. Los mayas profetizaron su nacimiento. Los tiburones tienen una semana dedicada a él. Su madre tiene un tatuaje que dice, hijo. Él es el hombre más interesante del mundo. 2X. En Michoacán hemos tenido problemas de seguridad, financieros, educativos y de desarrollo. Pero es momento de pensar en el futuro, hacer las cosas diferente y en poco tiempo, para que Michoacán avance, el gobierno funcione y los ciudadanos retomen confianza. Se necesitan instituciones sólidas. Michoacán, trabajo y desarrollo. ¿Cómo que no sabes quién es Messi? ¡Cantante! ¿Tampoco sabes lo que es Actileche? Ay, no, bueno, es leche más vitamina A para que nuestros hijos crezcan y se desarrollen como debe de ser. ¿Puedes creer
creer que tu tía Lili no sabe quién es Messi? No importa que no sepas quién es Messi. Lo que importa es que sepas que hace grande a tu hijo. Nuevo pan blanco Bimbo. Ahora con Actileche. Jetta GLI, edición especial 30 aniversario. Volkswagen, das Auto. En un mundo raro, ¿Cuánto le debo? 15 pesos, señorita. ¿Tendrá cambio de 100? No, y ahora son 22. ¿Por qué? Por preguntar, señorita, son 50 pesos. Pero si eran 22. La preguntita, señorita, la preguntita. Son 53 pesos. Híjole, usted no le pierde, ¿no? Son 53. No es raro, te pasa todo el tiempo, pero Movistar es diferente. No cobramos por preguntar. Con nosotros la consulta de saldo es gratis. Movistar. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Sarah. That's not my name. Speak your ears off. All of the words They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. Y ya estamos de regreso aquí saludando a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales. A mí me encuentran en Facebook, Diagonal Fanny Citro, y por ahí estamos contestando a todas tus dudas que nos mandas inbox. Así que ponle atención y por supuesto reiterar el agradecimiento a Rafa Cortés por la oportunidad de este espacio aquí en Grupo Radio Tele. Y continuamos con Mónica hablando de las 10 cosas que no sabíamos de la terapia del lenguaje. Y vamos al punto número 4. Dice, el lenguaje oral tiene 3 dimensiones: la forma, es decir, la pronunciación, la fluidez y el tono verbal cuando hablamos. El contenido es la semática, es decir, cuando conocemos un vasto número de palabras, así como su significado y uso. Este se refiere a cómo utilizamos la palabra, qué decimos y hablamos lo que realmente queremos decir. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, nosotros como terapeutas del lenguaje evaluamos estas 3 dimensiones y dependiendo en cuál dimensión es la que está fallando nuestro paciente, es así como damos la intervención pertinente a las necesidades que él tiene. Exacto. Y por ejemplo aquí en el uso que dice, se refiere a cómo utilizamos las palabras y si realmente decimos lo que queremos decir. Aquí, ¿cómo es? Por ejemplo, en el caso de los niños con autismo se da esta situación. Ellos tienen lenguaje oral, digamos, pueden decir coca, pueden decir leche. Pero, por ejemplo, no tienen una intención comunicativa, no conocen un vasto número de palabras, pero a la hora que ellos quieren tener una intención comunicativa para expresar su necesidad, no llegan a hacerlo. A esto se refiere al uso. En cuanto al contenido, es la semántica, es decir, cuántas palabras son las que conocemos dentro del vocabulario, y más aún, si estas palabras que conocemos sabemos su significado. Por ejemplo, en el caso de mesa, pues sí, tenemos mesa y tenemos el campo mental acerca de la figura de cómo es una mesa, pero también debemos de saber, bueno, pues ¿para qué nos sirve una mesa? Una mesa nos sirve pues para apoyarnos, para comer, para escribir, etcétera. Claro, ok, o sea que es como todo el complemento de digamos, que tengas registrado a nivel neurológico como toda la información de lo que estás hablando. Así es, y pues la forma es lo que hablamos anteriormente. Los niños que tienen dislalia es cuando no tienen una buena dicción y cuando no le entendemos las palabras, o bien en las disfonías, que es una alteración en la voz que no se logra tener un lenguaje inteligible. Ok, así es. Muy bien, ¿y el punto número 5? El número 5 dice, partiendo en qué dimensión, grado y etiología esté alterado el lenguaje, es así como se elabora un diagnóstico.
Y pues de aquí, si gustas, me paso de una vez al punto 6, Ajá. en el cual se abordan los trastornos del lenguaje más comunes. Entre ellos están las disglosias. Las disglosias son alteraciones en el aparato fonoarticulador. El aparato fonoarticulador interviene, por ejemplo, lo que es la lengua, labios, paladar, los pulmones que nos ayudan a tener una buena respiración. Y las disglosias, más que nada, son alteraciones en los órganos del aparato articulador, que comprende lo que es lengua, labios, paladar. Un ejemplo muy claro son los niños que tienen labio-paladar hendido, donde tienen una fisura tanto en el labio o en el paladar, y esto les impide tener una buena articulación de las palabras. Ay, disculpa. Otra alteración son las disartrias. Estas son alteraciones en el sistema nervioso central por algún daño orgánico que hayan tenido alguna lesión, y estas más que nada van encaminadas a que la alteración en el lenguaje se producen debido a que los órganos que intervienen en la articulación de las palabras no le responden. Un ejemplo muy común de este caso son los niños con parálisis cerebral, en la cual los músculos no le responden de la forma adecuada. El cerebro manda la información, pero los músculos no le responden como debería de ser. Otra alteración muy común son las disfemias o llamadas tartamudeo. Esta es una condición de origen emocional y también acaban de descubrir que tiene una connotación neurológica. Es aquellas personas que tartamudean al hablar. Existe otro tipo de alteración que son las disfonías, como les comentaba hace rato, son trastornos en la calidad de la voz, y estos tipos de alteraciones llegan a tener algunas personas que se dedican, por ejemplo, al entretenimiento, a los que son cantantes, los políticos, por ejemplo. Un caso muy común o un ejemplo que ustedes sabrán es, por ejemplo, José José. Si se fijan cómo la calidad de su voz le impide tener una buena fluidez verbal. Y bueno, también se encuentran las afasias. Estas también se deben a un daño neurológico ocasionado en el sistema nervioso que le impide tanto la expresión como la comprensión del lenguaje. Y para finalizar, pues les comento lo que son las dislalias, que es un caso muy común en los niños. Y sobre todo las dislalias, pues llega a tener, digamos, por así decirlo, su cura, siempre y cuando lleven un tratamiento adecuado y a temprana edad. Ok, perfecto. Oye, vamos retomando un poquito el tema de las disfonías. Disfonías. Así es. El tema de José José, así de manera particular, ¿tiene solución o a través de algún tipo de terapia se puede recuperar su voz, o una vez que tienes esta afectación ya no hay vuelta? No, si llega a tener algún tipo de rehabilitación, más que nada tendría que valorar un foniatra la calidad de las cuerdas vocales. En dado caso, si su órgano fonador tiene alguna lesión, pues lo importante más que la terapia es darle su atención orgánica y posteriormente sí acudir con algún especialista en terapia del lenguaje para que pueda reeducar el habla y tenga mejor fluidez verbal. Sí, porque me parece un tema muy, muy interesante, porque de tener una voz extraordinaria, ahora escucharlo hablar de esta manera me parece un poquito a nivel como público, digamos, y te genera cierta confusión. Dices, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? Pero bueno, también sabemos ahí un poquito, eso tiene que ver mucho por tu estilo de vida, porque usaste demasiado tu voz, ¿o a qué se debe? Sí, es por el abuso excesivo de la voz, también por el abuso del alcohol, del cigarro. Es cuando dañamos, como les comentaba, el aparato fonador, que es lo que es la laringe, las cuerdas vocales, y cuando la forzamos demasiado llega un momento en que se atrofian o se lastiman, que debe pasar cierto tiempo en que vuelva a repararse ese tipo de órganos. De hecho, otro caso muy sonado en disfonía es el cantante de Aerosmith. Él padeció de este trastorno, pero con cuidados creo que ahorita ya está bien. Muy bien, qué bueno. Muy bien, el número 7, el tipo de trastorno más común son las dislalias. Estas se dividen en evolutiva, funcional, audiógena y orgánica. En esta los niños nos omiten, sustituyen, distorsionan e insertan
fonemas de las palabras, por ejemplo, sustituyen la R por la L, para decir perro, dicen pelo. Es lo que ya nos comentabas al inicio, ¿no? Esta parte donde Así integras otra. Ok, el número 8 dice, en preescolares cuando las maestras y padres de familia observan que el desarrollo del lenguaje en el alumno está atrasado en comparación con sus compañeros, por lo que la edad perfecta para atender estas alteraciones son a partir de los 4 años. Así que es. también es un tema que ya habíamos comentado por ahí. Muy bien. En el punto número 9 dice, es importante acudir a terapia del lenguaje, ya que así podemos evitar una situación que afecte tanto la autoestima de nuestros hijos, así como también un posible trastorno en problemas en el aprendizaje, por mencionar solo algunos. Exactamente, y ahí también radica la importancia de acudir con terapia, a algún terapeuta, pero por favor que sean especializados y que también tú te sientas cómodo, ¿no? Que te sientas confiado y seguro, porque finalmente es la chamba del terapeuta acompañar. Y bueno, vámonos al punto número 10 rapidísimo. Existen diferentes servicios donde se brindan servicios de terapia del lenguaje, tanto de forma privada como centros de rehabilitación y escuelas públicas, etcétera. Tú por ahí ya nos diste algunos datos donde puedes conseguir apoyo de manera gratuita, pero repítenos la información de tu centro donde das terapia y todo. Eso es, muchas gracias. Pues mi centro de terapia se encuentra en Boulevard García de León, número 280, en Chapultepec Sur. Mi teléfono es 4431-687573. Te dejo mis datos, Fanny, por en dado caso que no hayan alcanzado a anotar los datos. Y aquí, si me haces favor, pues te los dejo con mucho gusto. Sí, claro, y a través de mis redes sociales por ahí también se los podemos estar pasando. Y bueno, definitivamente un placer, Mónica, que hayas estado aquí. No sé, ¿algún mensaje que quieras enviar a nuestro público? Pues muchas gracias, Fanny. Pues un saludo más que nada a todos mis familiares, mis amigos, mis compañeros de la escuela, etcétera. Les mando un saludo y un gran beso a todos. Muy bien, pues ahí lo tienen, y yo les recuerdo que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales para que se vayan enterando de todo este cambio que se está cocinando. Vamos a cambiar de imagen, vamos a cambiar de nombre, va a ser todo esto una novedad siempre para llevarles la mejor información hasta allá, hasta sus hogares, y por supuesto contar con el favor de su presencia y su participación siempre aquí en este programa. Yo soy Fanny Citro, esto fue Hablemos de Tú, nos vemos el próximo jueves.